Que Dios les bendiga, amados hermanos, un gustazo, una alegría saludarlos hoy, martes 18 de junio, estamos en la serie Elecciones, conociendo la voluntad de Dios. Hoy es el día 30 y este devocional se titula 7 filtros para tomar decisiones sabias. 7 filtros para tomar decisiones sabias. Como ya les digo el día de ayer, esta semana estamos yendo a consejos muy prácticos para saber si una decisión es sabia o no. Para saber si un consejo que nos dan es sabio o no. Ya dijimos, no necesariamente hay un plan determinado, no hay un destino marcado, un punto al que tú tienes que llegar específicamente, tomar esa decisión, hacer eso en el tiempo preciso, si no tu vida está arruinada. No, mi amado hermano. Incluso, ¿sabes qué? A veces nos equivocamos. Tú lo sabes, tú te equivocas, yo me equivoco. Y eso no necesariamente significa que ya estamos absoluta y totalmente fuera de la voluntad de Dios de manera irremediable. No, podemos regresar a la voluntad de Dios, porque Dios es suficientemente sabio y poderoso para ponernos en su voluntad, aun cuando nos hemos equivocado en el pasado, aun cuando hemos cometido errores. Entonces, no creo que haya un camino necesariamente predeterminado, un destino que tenemos que seguir al pie de la letra. Sin embargo, sí hay decisiones sabias y decisiones necias. Hay decisiones sabias que debemos tomar, que Dios quiere que tomemos. Y hay decisiones necias que Dios no quiere que tomemos, que Dios no quiere que sigamos. ¿Cómo saber cuál es cuál? Me parece que no es tan difícil. Vamos a 7 filtros para reconocer una decisión sabia de una decisión necia. Para reconocer un consejo sabio de un consejo necio. Para reconocer una impresión sabia de una impresión necia. Vamos a 7 filtros, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Te pedimos que nos hables en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hemos llamado a estos 7 filtros porque, bueno, ustedes saben lo que es un filtro, ¿verdad? Un filtro es algo que impide el paso de ciertas cosas, pero permite el paso de ciertas otras, como un colador. Un colador es una especie de filtro, ¿no? Tú echas los frijoles o echas el arroz y, bueno, toda el agua pasa y los frijoles y el arroz se quedan en el colador y toda el agua se va, y eso lo usamos para que el agua pase y los frijoles no, y para secarlos. Y bueno, podemos hacer eso con muchas otras cosas, ¿no? Con yogur de búlgaros, etcétera, etcétera. Para purificar el agua, pasamos el agua por filtro para que pase el agua limpia, potable, y se queden ahí los minerales, las bacterias, lo que sea que no nos queremos tomar. Lo mismo con un filtro de los que vamos a hablar hoy para tomar decisiones sabias. Vamos a pasar esta decisión que tengo. ¿Debo salir con esta persona o no? ¿Debo tomar este trabajo o no? ¿Debo mudarme o no? ¿Debo ir a esta universidad? ¿Debo estudiar esta carrera? O algún consejo, me dijo esta persona, me dio el consejo de que me vaya a vivir a no sé dónde, de que vaya a no sé qué universidad, de que estudie no sé qué carrera, de que salga con no sé qué persona. ¿Será que es un consejo sabio o un consejo necio? Una impresión que yo tengo en mi corazón, siento en mi corazón que debo hacer esto, debo hacer aquello. ¿Será que viene de Dios? ¿Será que Dios me está hablando? ¿O será yo mismo? ¿O peor, el enemigo, la tentación? ¿Cómo sabemos? Bueno, pasemos esa decisión, ese consejo, esa impresión por estos 7 filtros. Y lo vamos a hacer en forma de pregunta. Por eso es un filtro, para que pase la prueba de esta pregunta. Número 1, ¿es bíblico? Mira cómo dice Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La Biblia es el primer filtro más importante de todos porque es la eterna palabra de Dios, que es verdad siempre, era verdad hace 1000 años y sigue siendo verdad el día de hoy. Podemos decirlo así, es congruente con la voluntad de Dios. Esta decisión que voy a tomar está en contra de la voluntad de Dios. Y es muy sencillo verlo en la Biblia, lo que está revelado claramente. Alguien me invita a mentir, a robar. Pues claramente no es un consejo sabio, claramente no es una impresión sabia, claramente no está congruente con la voluntad de Dios. Número 2, segunda pregunta, segundo filtro. ¿Es bueno? ¿Es moral? Y esto es importante porque es claramente bueno. Si hay duda, no pasa el filtro. Ahora, no significa que si hay duda necesariamente sea algo súper malo, pero si no es claramente bueno, pues seguramente no es una decisión claramente sabia. Mira cómo dice 2 Corintios 13:7. Pedimos a Dios que no hagan nada malo.
no para demostrar que hemos sido aprobados, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que hemos fracasado. El cristiano hace el bien aun cuando no sea conveniente. El cristiano hace el bien, el cristiano hace lo correcto, aun cuando suframos por eso, aun cuando nos acusen, se burlen de nosotros, Dios no lo quiera, nos persigan por eso. ¿Es bueno? Ese consejo es claramente bueno. Es claramente moral, es claramente algo. Y eso me parece que no es algo difícil de saber. Si la respuesta no es un inmediato sí, por supuesto que es bueno. Si tienes que hacer no sé qué malabares retóricos para decir que a lo mejor no es tan malo, no pasan la prueba. Número 3, ¿es cristiano? Y lo dije así para que suene cortito, pero la pregunta grande es, ¿esta decisión, este consejo, me hace más como Cristo? Porque ese es el propósito de Dios para nosotros. Mira cómo dice Gálatas 4:19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El propósito de Dios es que seamos formados como Cristo, que crezcamos hasta ser como Cristo, que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Ese es el propósito de Dios. Lo dice Romanos 8:29. Aquellos que fueron llamados conforme a su propósito, ser hechos a la imagen de Cristo. ¿Esta decisión me hace más como Cristo? ¿Esta impresión que tengo en mi corazón me acerca más al carácter de Cristo? ¿O es simplemente un antojo que yo quiero? Número 4. ¿Es confirmado por la iglesia? ¿Es confirmado por la iglesia? Efesios 3:10. Dice así: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestiales. El propósito de Dios es revelar a su pueblo, a la iglesia como colectividad, su voluntad. Y por supuesto, en este caso el apóstol Pablo está hablando de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, su resurrección, la obra redentora de Dios sobre toda la humanidad. Pero nos habla de algo muy importante. Dios le ha dado su voluntad, su sabiduría a la iglesia. Es importante escuchar el consejo de la iglesia. No te digo que no escuches a tu cuñada inconversa. No te digo que no escuches a uno de tus padres. Por supuesto, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero tengamos cuidado con anteponer el consejo de personas que no creen en Dios, de personas que no siguen los pasos de Dios, al de personas que están cerca de Dios y que siguen los pasos de Dios. Muy a menudo buscamos consejo para que nos digan lo que queremos oír. No, mi hermano, no vamos pidiendo consejo para que nos digan lo que queremos oír. Pedimos consejo para que nos hagan ver cosas que no vemos, o para que nos hagan entender en razón cuando nuestro corazón quiere cosas que no son de Dios. Por eso es importante escuchar el consejo de la iglesia. ¿La iglesia lo confirma? ¿Esta decisión es confirmada por la iglesia? Número 5. ¿Es congruente con mi diseño? Mira cómo dice Efesios 2:10. Lo perdí, ustedes disculpen. ¿Es congruente con mi diseño? Lo que estamos pensando aquí es que Dios nos hizo con ciertas características. Dios nos dio ciertos talentos con los que nacimos, incluso ciertas inclinaciones hacia la música, hacia el servicio, hacia las matemáticas. Y esta decisión tiene que ver con eso que Dios ha puesto en mí. Dice la palabra de Dios al profeta Jeremías: desde antes de que te formara en el vientre, te di por profeta a las naciones. Dios creó a Jeremías para ser profeta. Dios creó a Jeremías con ciertas características para ser útil para Dios con esas características. Igual a ti, mi amado hermano, Dios te dio ciertos talentos, ciertas inclinaciones, ciertas capacidades. Esa decisión que estás por tomar, ese camino que estás por andar, ¿es congruente con tu diseño? Mira cómo dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que andemos en ellas. Dios te hizo con ciertas características para que le sirvas de cierta forma. Dios no se equivoca. Dios te hizo de alguna manera para que le sirvas con eso, con lo que te hizo. ¿Esa decisión que estás a punto de tomar es congruente con esa forma que Dios te dio? Se conecta, se encaja esas características, esas cualidades que Dios te dio para que hagas eso que Dios quiere que hagas. Número 6, ¿es útil para el reino? Esa decisión que estás a punto de tomar, ¿sirve de algo a los propósitos de Dios?
de que el Evangelio llegue a todas partes del mundo, de que las personas conozcan el amor de Dios, de que los necesitados sean saciados, ¿sirve esa decisión? ¿Tiene algo que ver con el reino de Dios? Si sí, muy seguramente es una decisión sabia. Si no, no te digo que a lo mejor es una decisión necia, pero probablemente no es lo mejor. Dicen por ahí que el peor enemigo de lo mejor es lo bueno. A lo mejor es una decisión que tú dices no tiene nada de malo, pero ¿es la mejor? Es útil para el reino. Mira cómo dice 1 de Pedro 4:10. Dice así la palabra de Dios. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Me encanta esto de diversas formas, porque Dios te hizo diferente a ti que me hizo a mí, y a tu hermano y a tu cuñado y a cualquier persona. Nos hizo diferentes. Gloria a Dios que no somos iguales. No somos robotcitos, clones. Nos hizo diferentes porque quiere usarnos de diferente manera. Esa decisión, esa impresión, ese consejo es útil para el reino. De alguna manera avanza el reino de Dios. Es congruente con los planes que Dios tiene para el mundo. Y número 7 y último. 1 Corintios 4:33 dice así. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y la pregunta es esta, el filtro es este. ¿Es claro? Te digo algo, mi amado hermano, la voluntad de Dios no tiene por qué ser confusa. La voluntad de Dios no tiene por qué ser, no sé, será, no será, angustiante, estresante. No. Ya dijimos, no creo que en cada decisión de tu vida haya una sola decisión correcta. Tienes que escoger helado de chocolate. Tienes que ir a la Universidad Nacional Autónoma de México, no al Instituto Politécnico Nacional. Tienes que vivir en la colonia tal y no en la colonia. Me parece que no es así. Eso sería angustiante, todo el tiempo estar pensando, hay una sola decisión correcta. ¡Qué angustiante! La voluntad de Dios no es angustiante. No es una decisión entre una sola opción y todas las demás incorrectas. Es una decisión sabia o una decisión necia. Y me parece que cuando hay una decisión sabia o necia, es muy clara la diferencia, Pásalo por estos 7 filtros. ¿Es bíblico? ¿Es bueno? ¿Es cristiano? ¿Es confirmado por la iglesia? ¿Es congruente con mi diseño? ¿Es útil para el reino? ¿Es claro? En resumen, si juntamos todos estos filtros, lo que nos sale, después de que pasamos la decisión, la impresión, el consejo por estos filtros, lo que nos sale es una clara distinción entre ¿es sabio o no es sabio? ¿Es una decisión sabia o necia? ¿Un consejo sabio o necio? ¿Una impresión sabia o necia? Y la cuestión es muy sencilla. Escoge lo sabio. Está en ti la decisión, mi amado hermano. Escoge la sabiduría. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por hablarnos. Gracias por estos filtros a través de los cuales queremos pasar cada decisión, cada consejo, cada impresión, Señor, que llega a nuestros corazones. Ayúdanos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.